palabra. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, el capítulo 21. Y aquí la palabra está hablando y nos está diciendo: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces Jesús envió a sus 12 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un borriquillo con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien le dice algo, decidle: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La multitud que iba delante de él y las que le seguían aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Verso 12: entonces entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos, cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo. Y los muchachos que le aclamaban en el templo diciendo: hosana al Hijo de David. Y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esto? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza. Y los dejó y salió afuera de la ciudad de Betania y se alojó ahí. Incline su rostro. Padre celestial, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por esa bendición y ese privilegio que tenemos de compartir tu palabra con tu pueblo en este momento. Todo pensamiento, todo sentimiento lo llevamos cautivo en obediencia a ti, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y al hablar esta preciosa palabra, esta palabra cae en tierra buena, produce 30, 60, 100 por uno, para que tu nombre sea glorificado. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno es recordar todo el evento de Jesús en la tierra. La crucifixión está ligada al nacimiento de Jesús. Él tuvo que nacer para cumplir el propósito y para morir en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar de entre los muertos. Y aquí vemos la última semana del ministerio de Jesús, después de pasar 3 años y medio haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios. Jesús es lo que vino a hacer. Él vino a hacer la voluntad del Padre y él vino a predicar el mensaje del arrepentimiento, que es el milagro más grande.
que es la salvación del hombre, es que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y aquí está el Señor en esta última semana y se está preparando. Los profetas años anteriores, ellos habían hablado la palabra y habían dicho, y Isaías estaba diciendo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Ahora, mucho del pueblo judío no reconoció a Jesús como el Rey de Reyes, y no solamente el pueblo judío, hay mucha gente que no ha reconocido a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque se tiene el concepto de que el rey tenía que venir en un caballo blanco, que él tenía que entrar con mucho ejército, dominando, controlando. Pero este Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero de Dios, que siendo Dios se despoja de su divinidad y toma forma de hombre, hecho semejante a los hombres, él entró no montado en un caballo blanco, sino entró montado en un pollino. La gente simple y sencillamente dice: bueno, este es Jesús de Nazaret, el profeta. Otros decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hay quien empezó a decir: hosana al Hijo de David. Estas personas que estaban hablando, diferentes personas decían diferentes cosas. Estas personas que estaban hablando conocían la genealogía de Jesús. Conocían que era de la tribu de David. Conocía que David era el padre, porque el padre no solamente es quien engendra, el padre puede ser el abuelo, el bisabuelo, y de acuerdo a las costumbres judías, mi padre puede ser pues mi abuelo, simplemente porque esa es mi genealogía. Y Dios le promete a David y le dice: bueno, de ahí, de ti van a ser el Mesías. Y el Mesías vino. Y vino a morir y entra con toda humildad. Y la gente le empieza a alabar, la gente le empieza a bendecir, la gente empieza a decir: hosana, gloria a tu nombre. Y es lo que vamos a hacer al final de la eternidad, cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Le vamos a dar gloria, le vamos a dar honra, le vamos a dar alabanza. Vamos a enfocar nuestro mensaje en dos cosas. Dice que después de eso, el lunes, la primera actividad que hizo Jesús, dice que Jesús entró, él vino a Jerusalén para entrar en el templo. Y si nos damos cuenta, ahora en esta actualidad, en este tiempo, se le ha quitado la autoridad al templo. Ya no hay el deseo de venir al templo. Mucha de la gente no viene al templo. Hemos sentido la presión. Muchas de las iglesias, conozco demasiados hombres, pastores, mujeres, hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio, y unos me han dicho: hermano, dispénseme, no le podemos recibir porque ya no tenemos gente. Esta pandemia, 2 años, acabó con gente. Otros pastores ya no existen porque la pandemia se los llevó. Pero gracias a Dios por esta iglesia que sigue adelante, que sigue reunida, que tiene el deseo de venir al santuario, de venir a la casa, de venir a alabar al Señor, de venir a darle alabanza, a rendirle con todo su corazón. Jesús le dice: bueno, mi casa, casa de oración será llamada. Pero antes de entrar al templo, cuando el Señor entra al santuario, Él ve que su casa estaba contaminada, porque en la casa se había formado un mercado. Y Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, cuando vengamos al templo, tenemos que venir y traer lo mejor para Él. Número 1, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer al Señor? No solamente es una bonita música, no solamente es una bonita voz. Qué bueno que hay el deseo y el sentir de alabarle al Señor con todo el corazón. Y cuando yo vengo a su casa, debo de prepararme. Me pongo mi mejor ropita para venir al santuario. Me pongo una ropa diferente que la ropa que uso para el trabajo. No me vengo con las botas de trabajo.
trato de presentarme lo mejor para estar en la casa del Señor. Y después de eso, no solamente la vestimenta, sino mi alma. Limpiar mi alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma hay sentimientos. En el alma hay emociones. Todos los días vivimos y nos enfrentamos a situaciones y nos enfrentamos a circunstancias, porque no solamente esta iglesia que ha sido consagrada para la alabanza de su nombre, para que los santos nos reunamos a alabar y glorificar al Señor, no solamente esto, sino nuestra vida, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. En nuestra vida mora la presencia del Señor, en nuestra vida habita el Espíritu Santo, porque cuando abrimos nuestro corazón, dice la palabra, que somos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo entra y mora en nuestra vida, entra y mora en nuestro corazón. Entonces debemos de cuidar nuestra vida, que también es templo del Espíritu Santo. Pero estamos en esta tierra y vivimos emociones, vivimos situaciones, vivimos circunstancias. A veces nos ofenden, a veces nos hacen enojar, a veces nos insultan. ¿Y qué es lo que hacemos? Como alma que somos, reaccionamos. Y cuando reaccionamos, ofendemos. Y cuando reaccionamos, nos defendemos. Y cuando reaccionamos, causamos daño. Y cuando reaccionamos, pecamos. Porque desobedecemos la palabra. Porque dejamos que los sentimientos tomen control de nuestras emociones y reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones. Pero qué bonito es cuando decimos: Señor, he pecado delante de ti, yo voy a tu iglesia, yo voy al santuario, mi vida es el templo del Espíritu Santo, voy a ofrecer sacrificio de alabanza, quiero limpiar mi vida, quiero limpiar mi casa, quiero limpiar mi mente, quiero ser libre de esa mentalidad. Y el Espíritu Santo inmediatamente limpia, toca nuestras vidas. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, se les fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Señor, contra ti he pecado, contra ti te he ofendido. Señor, perdóname, limpia mi mente, limpia mi ser, limpia mi vida. Ayúdame a vivir esa vida que te agrade a ti, esa vida en santidad. Oiga, hermano, ¿y qué es lo que sucede? Dice la palabra que cuando Jesús limpió el templo, todo lo que el pueblo iba a ofrecer no era del agrado de Dios. Tuvo que quitar todo lo que no era de su agrado. Dice la palabra: el celo de tu casa. El celo fue lleno del celo de la casa por limpiar la casa. Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso, que Él no quiere las obras ni de nuestra vida, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero. Él quiere lo mejor de todo lo que somos. Señor, vengo aquí rendido a ti, rindiendo todo lo que soy en obediencia a la palabra, para que sea casa de oración. El Señor promete y Él dice en Isaías 56:7: y esto yo os traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración. El Señor promete atraernos. Y qué bonito es cuando abrimos nuestro corazón y rendimos nuestra vida a Jesucristo. Nuestra vida se convierte en casa de oración. Oración, orar es hablar con Dios. En la oración tenemos comunión con Dios. En la oración vamos a través de la línea del Espíritu Santo directamente. Hablamos con el Creador y el Creador contesta nuestra oración. Y a través de la oración nuestra mente es renovada. A través de la oración, de esa comunión, nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a sentir su presencia de una manera sobrenatural. Nuestro caminar cambia, pero tenemos que practicar una vida de oración en el momento que usted pueda.
Quizás a las 3 de la mañana, mucho pueblo está levantándose a las 3 de la mañana. Hay ministerios que se están levantando a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana pues es la oración para guerrear, porque es cuando Satanás anda, él aprovecha la oscuridad, los brujos, la santería, todo eso anda activo, los demonios andan activos en la oscuridad, y el cristiano, hay cristiano que en lugar de estar durmiendo se está levantando y está clamando y está guerreando. Tenemos que convertir nuestra vida en casa de oración. Si no, denle fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Si no puede a las 3 de la mañana, puede ser a las 6 de la mañana. O antes de acostarse, dedicar un tiempo ahí, sentado, acostado, hincado, o tirarse completamente. Yo recuerdo, mi madre fue una mujer de oración toda su vida. Ella oraba 6 horas diarias de oración. Por la familia, por los hijos, por el ministerio. Oraba hasta por Marcos Witt, que ni siquiera lo conocía. Pero ella oraba al Señor, intercedía por él. Y recuerdo la última Navidad que la fuimos a ver. Fuimos a la casa, estuvimos con ella, la llevamos al hospital. El hospital no tenía medicinas, ya sabe cómo es el seguro social en nuestro querido México. Y bueno, regresamos a la casa, no, nada más con una receta. Y cuando llegamos a la casa, ella se nos desaparece. Y nosotros preocupados, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Oye, ¿no la viste? ¿No está allá? ¿No está acá? No, entonces se me ocurrió entrar a su recámara. Ella tenía su cama y de aquel lado de la cama estaba postrada. Su pecho sobre el suelo, su cuerpo. Estaba clamando, estaba orando. Todavía 3, 4 días antes de partir con el Señor. Intercediendo. Y qué bueno que es cuando agarramos eso y decimos, Señor, yo voy a clamar, yo voy a interceder, voy a orar. A través de la oración podemos cambiar vidas. A través de la oración Dios abre las montañas. A través de la oración los muros caen. A través de la oración obtenemos victoria. A través de la oración se desaparece la enfermedad. A través de la oración Dios contesta la oración y nuestra necesidad es suplida, porque hay poder en la oración. A través de la oración podemos penetrar a las cárceles cuando físicamente no podemos llegar a lugares. A través de la oración lo podemos hacer. Nuestra vida tiene que ser casa de oración. Note una cosa, la iglesia no viene mucho a la oración. Mejor viene a un concierto. Un concierto, va a venir fulano de tal, vamos. Y está bien, no decimos que no. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Le hemos restado importancia a lo que también tiene importancia, y es la base, que es la oración. Porque la iglesia primitiva dice que todos los días ellos estaban en la oración. ¿Qué es lo que sucedió cuando Pedro estaba en la cárcel? Ellos empezaron a orar, empezaron a clamar, empezaron a interceder. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios les dio la victoria. Vino un ángel, abrió la puerta de la cárcel, desató a Pedro, y cuando llegó Pedro, él llegó y tocó, porque la iglesia estaba siendo perseguida, no podía hacer los servicios públicos como ahora lo podemos hacer, gracias al Señor por la libertad que hay aquí en América. Bueno, como quiera, dice que una jovencita fue y salió por la puerta y cerró la puerta, ni siquiera la vio, asustada e incrédula, avisarles, es Pedro el que acaba de salir, se me hace que es su espíritu. Dios contesta la oración. En la oración hay poder. Hemos visto maravillas, milagros, prodigios a la oración. Ahora, la oración. Mire, dice el Señor, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestra vida a veces se la entregamos al Señor, pero a veces hay pequeñas cuevitas que no queremos rendir al Señor. Señor, te rindo mi vida, pero esto no te lo puedo rendir. Señor, te rindo todo, pero esto, este detalle, esta debilidad, este problema, esta situación, esta circunstancia, esta no te lo puedo rendir porque me gusta tanto.
¿Y qué es lo que tenemos en la cueva? ¿Qué es lo que se aloja? La venganza. Vemos, David estaba siendo perseguido por Saúl. Dice la palabra que estaba huyendo. Se encuentra en 1 Samuel 24:3. Dice que en el camino llegó a un redil de ovejas donde había una cueva. Aquí está David huyendo. ¿Y qué es lo que hace? Se mete en la cueva. Entró a la cueva para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Viene Saúl y entra a la misma cueva. Y ahí está David en la parte más oscura, y Saúl no se había dado cuenta que ahí estaba David. Los hombres que estaban siguiendo, que estaban con David, le dijeron: mira, Dios te ha dicho, y hasta le mencionaron la palabra, Dios te ha dicho que te iba a entregar a tu enemigo en tus manos. Ahí está tu enemigo, ahí está Saúl, quien te ha perseguido, quien quiere matarte, quien te trató de clavar con una lanza en la pared. Y lo animaron: ve y acaba con él, el Señor te lo entregó en tus manos. Dice la palabra que David con todo sigilio llegó y no le hizo daño a Saúl, solamente cortó un borde de la vestidura de Saúl y le habló y le dijo: mira, te pude hacer daño, pero no te hice daño. ¿Y qué es lo que dijo David en lugar de hacerle daño? Dios me libre en poner la mano sobre el ungido de Jehová. Aleluya. David no quería venganza, David no quería vengarse, David quería honrar al Señor, porque dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios es perdonador, y ese atributo estaba en David. ¿Qué dijo David? Dios me libre de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Ahora, si nos ponemos a juzgar, quizás ya no se sentía la unción sobre Saúl. Dice la palabra que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo de parte de Jehová. O sea, el Señor permitió que el espíritu inmundo viniera y lo atormentara. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció al Señor. Saúl consultó la brujería, conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. David fue y consultó al enemigo, a Satanás, querido, y eso ofendió al Señor tremendamente, porque no podemos hacer lo mismo. Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que ir al Señor, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene el control de todas las cosas. En sus manos está su vida, mi vida. Él nos ama de tal manera que por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que estemos con Él por toda la eternidad. Y gracias al Eterno, que Jesucristo, que el Cordero de Dios, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, murió y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y está ahí diciendo: mira, papá, aquí están las marcas del precio que tuve que pagar para que la iglesia senda de alabanza sea salva, para que la gente del Paso sea salva, para que mi gente sea salva, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Hay otra cueva muy común, la cueva del miedo. ¿Cuántos nos da miedo? Nos da miedo lo desconocido. Al hombre le da miedo lo desconocido. El hombre tiene miedo, tiene miedo. ¿Cuánta gente tiene miedo a morir? Ay, tengo miedo a enfermarme. Tengo miedo ir a contaminarme del COVID. Y por supuesto debemos de tener precaución, pero una cosa es tener precaución y otra cosa es tener miedo. Hay gente, yo conozco gente que tienen 2 años y no salen de su casa, ni a la iglesia van. ¿Por qué?
por el COVID. ¿Qué es eso? Miedo. La precaución dice, bueno, si el pueblo, si el gobierno está exigiendo las mascarillas en lugar donde deben usarlas, simple y sencillamente yo me la pongo. Mire, yo siempre traigo la mía. Pero no por eso voy a entrar a todos lados con ella si no hay necesidad, si no se está ofendiendo a nadie. Porque tenemos la protección del Señor, del Todopoderoso, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, porque no hay nada imposible para Él. Estoy recordando el testimonio de una hermana, una pastora en Bakersfield, California. Esta mujer me lo testifica y me dice, mi hermano, cuando empezó la pandemia aquí, Bakersfield fue el foco de infección más fuerte en todo el estado de California. Y cuando empezó la pandemia, yo siempre he sentido la pasión por testificar, por hablar de Cristo. Porque precisamente la pandemia trató de callar la boca a la iglesia, que no se hablara a la iglesia, que no se tuvieran reuniones, que no se hubieran reuniones para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y ella dijo, a mí no me van a callar, yo voy a hablar de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Dice que viene el esposo y le dice, mujer, no te voy a dejar salir de la casa. Vienen los hijos y dicen, sí, mamá, no vas a salir de la casa porque la pandemia está muy fuerte y no queremos que te contagies. Y luego si te contagias nos vas a contagiar a nosotros. Miren la confesión que estaban haciendo. Mi hermana dice, bueno, ustedes no me pueden detener, soy libre, estamos en un país libre, yo voy a evangelizar. Jesucristo me va a guardar, me va a cuidar. Y ella salió. Primero no lo dejaban salir y luego cuando sale le dice al esposo, si te vas no regresas, no te vamos a dejar entrar. Dice la hermana, dice, Señor, que ella siempre le oraba al Señor y le decía, Señor, aunque sea de un árbol yo te serviré. Dice, hermano, parecía que se me iba a cumplir, que le iba a servir al Señor abajo de un árbol, porque mi familia no me quería dejar entrar. Fui, ministré, salí, entré, fui, vine. El Señor me guardó, el Señor me protegió. Ministramos a gente con COVID, oramos por ellos, el Señor los sanó. Aleluya. Y luego dice, y luego después de eso, ya cuando pasa la pandemia, que se enferma mi esposo, se enferman mis hijos y yo tenía que ministrarles, dijo mi hermana. Dice, bueno, pues yo iba y ayudaba a mis hijos, les daba su té, su comida y jamás me contagiaron. Y luego tenía que atender a mi esposo. Dice la hermana que atendía al esposo y le daba sus picos a su esposo, estando contagiado con COVID. Dice, todo eso lo hice porque Dios me dijo que no iba a ser contagiada. Y Dios me guardó, Dios me cuidó. Aleluya. El poderoso estaba sobre mí. Salió adelante y ha salido adelante victoriosa. No debemos de tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Porque el Todopoderoso está con nosotros. Debemos alabarle. Dice la palabra que cuando empezaron a alabar, Jesús limpia el templo y le dice, mi casa de oración será llamada, vosotros a la vez hecho cueva de ladrones. Pero dice que cuando empezó él, entró al templo y empezaron a cantar, Hosana al Hijo de David. Empezaron a bendecir el nombre del Señor en el templo. Empezaron a dar gloria y honra al Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? La alabanza tiene poder. Cuando el pueblo entra a una dimensión de alabanza, dice la palabra que tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Cuando alabamos al Señor con todo el corazón, limpiando nuestra vida y quitando el odio, el rencor, el miedo, las rencillas, y venimos delante de Él levantando manos limpias, sin ira ni contienda, entonces esa alabanza desata la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Milagros empiezan a suceder, porque dice la palabra que entonces Jesucristo empezó a hacer milagros. Empezó a sanar sordos, ciegos. Dice, entonces los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Los sanó.
porque para Él no hay nada imposible, porque Él es real. Y cuando nosotros nos rendimos con todo nuestro corazón, limpiando nuestra vida, la presencia de Él se manifiesta. Y el Señor limpió. El último aspecto: ¿qué más debo de traer al Señor? Diezmos, ofrendas y primicias. No nos vamos a meter a los tres, vamos a mencionar la ofrenda. El Señor le dijo al pueblo, la ofrenda de entonces era diferente a la ofrenda de ahora. Dijo el Señor, lo mejor que tú tengas de tu casa, si tienes un palomino, tráelo. Si tienes un cordero, tráelo. Perfecto, sin mancha, sin defecto, que no esté enfermo. Y precisamente el celo de la casa a Jesús le llenó, porque la ofrenda que el pueblo estaba dando no era del agrado del Señor, no era sacrificio acepto, porque ahí estaban los mercaderes, y al mercader lo único que le importa es vender. Y cuando el pueblo llegaba y se iba a ofrecer un cordero, pues el cordero a veces tenía defecto, estaba tuerto, estaba manco, estaba enfermo, tenía fiebre, estaba mutilado. Y Dios no le agrada ni lo mutilado ni las obras. De acuerdo a nuestra capacidad, Él quiere lo mejor. Vemos en la ofrenda cuando Jesús dice que se paró enfrente y empezó a ver la gente que traía la ofrenda. Los discípulos se acercan con Él y empiezan a ver también que en la ofrenda vieron gente que traía mucho dinero, pero vino una viuda que trajo solamente 2 moneditas, 2 dracmas. Y el Señor les dice, esta mujer dio más que todos. Dicen los apóstoles, no, Señor, mira, aquel señor, mira la ropa que trae, mira, si miras los talentos que trajo, sí, aquel trajo de lo que le sobraba, pero esta mujer trajo todo su sustento. A Dios no le impresiona la cantidad, sino a Dios le impresiona lo que le damos. Y para eso debemos de prepararnos en nuestra casa, en nuestro hogar, porque la palabra dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, sino cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Rendir mi vida, rendir mi alabanza, rendir mi adoración, pero también rendir de mis bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Tus lagares rebosarán de mosto, tus lagares rebosarán de bendición. Jehová va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Va a suplir para que tengas lo suficiente y un poquito más. Eso es bendición, eso es prosperidad. ¿Para qué? Un poquito más para bendecir a otros, para dar, para donde quieras que vayas, tú vas bendiciendo a otras personas. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Bendecir al Señor cada día, alabar su nombre eternamente y para siempre, porque Él es grande y Él es digno de suprema alabanza. Póngase en pie, por favor. Aquí está uno mayor que el templo. Está aquí para bendecir, está aquí para tocar, está aquí para sanar.
suplicar que si quiere venir aquí al altar, venga aquí al altar. Y vamos a estar delante del Señor diciéndole: Señor,